Por nuestro invitado, que es Jesús Trillo Figueroa. Buenas noches, don Jesús, y bienvenido. Buenas noches, también. Antonio, muchas gracias. Don Jesús Trillo Figueroa acaba de publicar un libro muy interesante, muy oportuno, que nosotros, en fin, le recomendamos que lean. Es un ensayo que lleva por título Una revolución silenciosa, la política sexual del feminismo socialista. Esta es la portada, ahí tienen ustedes. Y no sé, así a simple vista yo le preguntaría a don Jesús, ¿este es un libro políticamente incorrecto? Totalmente. En los predios de don José Luis Rodríguez Zapatero. Totalmente, ¿no? Totalmente, yo creo que más que políticamente incorrecto. Es un libro que, como antes me comentaba Ramón Pi, más bien va a ser silenciado, por decir, porque no es ni siquiera agradable lo que dice por dentro, ¿no? O sea que al gobierno no le gusta mucho, por lo que usted... Hombre, nos sugiere, ¿no? Vamos a ver, el libro lo que trata es de poner de manifiesto y dar a la luz lo que de alguna manera no se quiere decir de manera clara, por eso se llama la revolución silenciosa, porque en el fondo esconde algo que tampoco quieren chillar a los cuatro vientos, pero que está ahí y que están haciendo. Es decir, es todo ese cambio cultural que se están produciendo como consecuencia de una política que están siguiendo en todos los ámbitos de la vida privada que pretende transformar la sociedad española, dejar de hablar de la relación sexual como una relación natural y de hablar de una relación sexual como una relación política o de poder entre el hombre y la mujer. Consecuentemente con ello, de luchar contra las instituciones que perduran la diferencia sexual entre hombre y mujer, como son el matrimonio y la familia, etcétera. Y eso no parece muy políticamente vendible y en consecuencia pues lo silencian y por eso lo llamo revolución silenciosa. Usted sostiene en el libro, don Jesús, que los grupos de la contracultura, como las feministas radicales, los ecologistas radicales, los antiglobalización, se han hecho con el control ideológico del PSOE de Zapatero. Sí, yo entiendo que sí, por una sencilla razón, porque creo que este PSOE no tiene nada que ver con un PSOE más bien reivindicativo, una justicia social, que era el PSOE de González. Este PSOE surge de la contracultura del 68 y agrupa todo lo que se llama possocialismo, es decir, a todos esos grupos marginales que tú has mencionado anteriormente. Este PSOE, que a fin y al cabo parte de un diagnóstico cuál es el que ya no puede hablarse de una lucha de clases, porque ya realmente en la sociedad actual es difícil hablar de ello, y busca nuevas luchas, nuevas formas de explotación, como dicen ellos, o nuevas formas de dominación, entendiendo por la más importante la pretendida explotación de la mujer por parte del hombre. ¿Qué factores distorsionan el feminismo bien entendido y verdadero? Hombre, uno fundamental y más importante de todos es que son feministas antifemeninas, en el sentido de que lo que quieren destruir es el concepto de feminidad o de mujer como categoría. Lo que pretenden conseguir es la abolición de la diferencia sexual, que no haya diferencia sexual entre el hombre y la mujer de manera natural, ¿no? En consecuencia, si se pretende abolir a la mujer, a la feminidad, como algo totalmente distinto del hombre y que, a fin y al cabo, presenta sus características o debe aportar sus características a la sociedad para enriquecer lo que la sociedad se haya perdido durante muchos años, por gracias de un machismo militante en la historia durante mucho tiempo, pues claro, hemos conseguido al final, en vez de un feminismo, pues un antifeminismo llamado feminista, ¿no? Que es un poco una contradicción. ¿Y qué oculta la ideología invisible de la izquierda española? Como usted también lo... Hombre, lo que en el fondo oculta es el fracaso del socialismo para dar soluciones políticas de verdad, hacer de la política lo que debe ser, el arte de lo posible y el arte de hacer bien las cosas para que la gente viva mejor. En el fondo está sustituyendo el hedonismo, es decir, está dándole hedonismo a la gente en lugar de soluciones sociales. Eso es lo que en el fondo oculta. ¿Quiénes son los gurús del zapaterismo? Pues yo, en mi opinión, creo, al menos en ese libro se dice así, que son las teóricas del llamado feminismo ilustrado español. Fundamentalmente, me refiero desde el punto de vista teórico, lógicamente, fundamentalmente pues personajes como Celia Amorós y Amelia Valcárcel y toda su escuela feminista radical. ¿Y qué opina de las políticas de igualdad del gobierno de Zapatero? Creo que las políticas de igualdad son la praxis de esa teoría, ¿no? Es un poco la consecuencia lógica de una cierta concepción marxista de la forma de pensar, que en virtud de la cual pues no hay teoría que no sea verificable en la praxis y que no sea puesta en práctica. Y por tanto las políticas de igualdad son la práctica de todo ello, ¿no? Son el anverso del reverso que supone la teoría feminista socialista. ¿Qué opinión le merece el hecho de que el Tribunal Constitucional haya bendecido la paridad de las listas electorales de las candidaturas
y que por ello haya impedido, por ejemplo, que haya una lista solo de mujeres, como pretendía el Partido Popular en Canarias, concretamente, cuando recurrió a esta ley? Yo, por desgracia, te lo voy a decir con toda franqueza, soy abogado del Estado y me fío un poco del Tribunal Constitucional, lo cual ya es todo una paradoja, ¿no? Pero, pues si se fía poco, imagínese, entonces, podemos pensar los demás, ¿no? Pero, en fin, tampoco dice el Tribunal Constitucional que sea lo ideal, sencillamente dice que es admisible, ¿no? Yo creo que la paridad es contrario, como cualquier discriminación positiva forzosa, es contrario a una igualdad que debe surgir de la propia naturaleza de las cosas, es decir, de la meritocracia de la gente, no de la imposición obligatoria de cuotas. Pero en fin, el Tribunal Constitucional tiene su propio criterio en este y en otras cuestiones en las que yo no estoy de acuerdo. A ver, empezamos por Ramón Pi. Vamos a ver, sí, está muy interesado en este asunto, muchas como gracias. me imagino Hombre, este es un y Alfonso asunto incluso Jesús Palacios, que nos ha de interesar a todos los que nos preocupamos de ver cómo va la vida pública, ¿no? Eso es inevitable. A mí me parece, Jesús, buenas noches, Jesús, que hola, hacía mucho tiempo que no nos veíamos, sí. y celebro verte. Este asunto de las políticas de igualdad, a mí me parece que derivan de un error muy grueso y muy zafio, que es el de considerar cualquier desigualdad como una discriminación injusta. Y entonces se prescinde de criterios para discriminar o no discriminar. Sencillamente, en teoría, luego la práctica se encarga de hacer eso imposible. En teoría, nadie puede ser discriminado para nada nunca. Claro, esto es necio. Pongo ejemplos. Por ejemplo, un sordo no puede intentar hacer unas oposiciones para afinador de pianos. No puede. Debe ser discriminado, porque no está en condiciones de poder ejercer de afinador de pianos. Un sordo, a lo mejor sí ahora con instrumentos electrónicos y tal que midan en eso sí, pero se entiende lo que quiero decir, ¿no? En cambio, un sordo puede ser un magnífico contable en una empresa. Por ejemplo, una mujer no puede optar o un señor, por ejemplo, pongamos que Alfonso Rojo no puede optar al papel de la Cenicienta, no puede. Bueno, hombre, si le caracterizamos bien hasta podría ser una buena Cenicienta, maquillado, claro, no puede una buena caracterización, ¿verdad? Un buen maquillaje. No puede. Tenemos a Rojo ahí. Claro, un católico no puede aspirar a no ser discriminado por razones religiosas si se empeña en ir a rezar el rosario a una mezquita cantando. No, lo echarán a patadas y harán muy bien en echarlo a patadas de allí. Es decir que, pero eso, la relevancia del factor de discriminación como factor a tener en cuenta para saber cuándo una discriminación es justa o incluso obligada o es injusta, ha desaparecido. Y entonces, lo que se preguntaba ahora Jesús Trillo, no entiendo por qué el hecho de ser mujer o el hecho de ser varón tiene que ser un factor relevante a la hora de confeccionar una lista electoral. ¿Por qué? Porque el hecho de ser varón o de ser mujer es irrelevante para dedicarse a la política. Es irrelevante. Lo importante es la capacidad y el mérito de cada uno para poder Claro, eso es evidente. Pero yo le quiero hacer una pregunta. ¿Por qué le llamas socialista a esa revolución, al feminismo? El radical feminismo socialista, eso lo repites mucho en el libro. La política sexual del porque feminismo. yo conozco gente que no es socialista, que no se tiene por socialista, y es así de feminista, Bueno.